Ahí está Juli. Ahí está. Ahí vamos ingresando. Va ingresando Juli. Juli, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a aprovechar a dar comienzo a lo que es esta última clase, que va a ser especial énfasis en, como veníamos mencionando, en mantenimiento, confiabilidad y seguridad. ¿Eh? Bueno, la verdad es que es sumamente interesante el hecho de haber tomado en consideración los aspectos básicos generales de las clases anteriores. También un poquito la mirada desde el lado operativo y desde lo integral. Ahora vamos a intentar pensar, ¿sí? ¿Cuáles serían los aspectos que yo tengo que tener en cuenta para poder mantener la operación, ¿sí? Que hace más que nada a un poquito también considerar lo que es la programación de la limpieza de equipos, cómo las tengo que identificar, cuáles son a nivel de parada de planta algunos aspectos a considerar y a tener en cuenta, porque ahí ya lo que tenemos son los equipos parados, lo cual nos permite tomar algunas acciones que durante tal vez un ciclo de producción no es posible. ¿Eh? Y vamos a hacer vamos a pensar un poco en el evento más importante de seguridad de procesos que tenemos en hornos, ¿sí? Que es el ahogo de un horno. Es la situación más crítica que se tiene y que se puede, digamos, hay que tomar acciones muy rápidamente como para evitar tener un incidente de seguridad de procesos. Eso dentro de todo es de lo más importante y de los principales cuidados que hay que tener, porque bueno, además de llevarnos a parar la unidad, que podemos retomarla rápidamente, nos puede llevar a un caso de explosión, lo cual es muy, muy complicado. ¿Eh? Así que bueno, pensando un poquito en lo que va a ser el mantenimiento y la confiabilidad, a ver, el mantenimiento hace por ahí tal vez una referencia a todas las acciones que nosotros podemos llegar a tomar para, como venía mencionando, continuar con la producción, digamos, y haciendo los ajustes que debamos tener. Y la confiabilidad de los equipos hace también referencia a evitar alcanzar la rotura, porque si bien nosotros podemos mantener las definiciones que les acabo de dar son muchísimo más complejas, digamos, ¿no? Son áreas que tienen todo un plantel dedicado específicamente a esto. La confiabilidad, como les decía, intenta evitar la rotura de los equipos y para eso programa puntos de asistencia, ¿sí? A veces el mantenimiento puede ser correctivo cuando hay que tomar una acción inmediata o predictivo cuando, digamos, podemos hacer una planificación para con esto. Entonces, son sectores que van bastante de la mano. Y si uno lo mira desde el área de ingeniería de procesos, ¿sí? Nosotros también podemos llegar a dar una visión sobre cómo podemos, cuándo hay que intervenirlos, el por qué, y especialmente como para poder darle un poco de criticidad, ¿sí? La realidad es que el mantenimiento siempre es un costo, ¿sí? Entonces, tiene una especial relevancia saber cuándo es que uno lo puede tomar, este, y también entendiendo un poco el por qué, porque la realidad es que hay actividades que son más urgentes que otras, claramente todo no se puede realizar al mismo momento porque los recursos son finitos y normalmente escasos. Y entonces es cuando uno tiene que hacer una valoración de aquellos puntos donde dice, no, mira, esto es crítico porque va a pasar tal o cual efecto. Entonces, ese criterio está bueno que uno tenga las herramientas como para poder defenderlo y también tiene que ser criterioso para la hora de evitar gastos innecesarios. ¿Eh? Y ni hablar que el hecho este de que hablábamos de no alcanzar la rotura es sumamente importante. Así que bueno. Bien, acá hay, en lo que es de las tareas que más se suelen hacer en lo que son hornos y calderas, hace referencia dentro de lo que son los quemadores al ensuciamiento, ¿sí? Em, Ustedes, yo creo que podrán recordar que en este caso, digamos, un objetivo claro que se ve acá
es el hecho de el ensuciamiento en este tipo de gas, ¿sí? Normalmente los tipos de gas lo que suelen tener es un par de orificios, ¿sí? Que va a tener un poquito, son orificios, digamos, por donde circula gas. Y ustedes observen acá que aparecen como dos antenitas, ¿sí? Esto que ven acá es un ensuciamiento que se provocó en las instancias del tip como acumulación de, pueden ser o compuestos azufrados o una serie de gomas, ¿sí? Esto normalmente suele suceder en aquellas cañerías, en aquellas, mejor dicho, en aquellas empresas donde hay presencia justamente de azufre en el gas, lo cual va generando una serie de acumulación y que esto puede recorrerse en todas las cañerías de alimentación de gas o permanecer localmente directamente en los tips. Cuando este fenómeno se produce, no queda otra cosa más que limpiarla, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es parar la unidad, más con la unidad, mejor dicho, el equipo, ¿sí? El quemador en particular, donde se esté identificando este fenómeno, se baja la herradura de gas con las velitas y eso se limpia, ¿sí? Y después se vuelve a poner a operación. Todo esto se puede hacer justamente en operación, no es necesario esperar una parada de planta, pero lo que sí uno tiene que tener el ojo bien despierto, digamos, para poder identificar estos patrones, ¿sí? A veces estamos muy alejados del quemador y es difícil poder ver específicamente el tip. Es por eso que se genera un plan programado como para cada X cantidad de meses. Normalmente uno tiene que saber el grado de ensuciamiento que tiene con la propia línea, ¿no? Que incluso esto, digamos, puede haber alguna recomendación en alguna de las normas que ya vamos a ver más adelante, pero las recorridas que normalmente uno suele hacer terminan ayudando al equipo de mantenimiento a alargar el tiempo necesario para realizar esta limpieza y eso favorece eh, completamente la estructura de costos. ¿Eh? Pero bien, ¿qué es lo que va a suceder acá, digamos? Em, a medida que se van a ir acumulando este ensuciamiento, lo que se está haciendo es que se están dando algunos puntitos fríos, ¿sí? Que lo que van a hacer es condensar todavía más ensuciamiento en ese sector, ¿sí? El gas realmente lo que va a suceder es que viene a una temperatura más baja que claramente la zona de combustión donde nos estamos encontrando. Entonces, si viene trayendo parte del ensuciamiento, lo va a ir a colocando de a poquito, de a poquito, de a poquito y va a generar como una especie de tubitos, ¿sí? Em, Normalmente hay una práctica que se suele hacer es apagar el gas en este quemador y puede que se lo deja esperar un poquito y puede que por la propia temperatura que termina alcanzando en el sector se terminen quemando, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Digamos, y uno dice, che, por qué no pasa o sea, por qué tengo que hacer esta práctica y no pasa naturalmente? Esto es porque justamente, como les decía, el gas que está viniendo viene a una temperatura que le permite de alguna manera estar refrigerando todas estas secciones de ensuciamiento, entonces eh, es como que se mantiene en ese equilibrio. Una de las menciones un poco tradicionales es que se le suelen llamar que se parece que se forman muñequitos, ¿sí? Son como unos muñecos. Entonces, dentro de la jerga se le dice, tenés que hacer la recorrida de quemado de muñecos. Entonces, lo que hace más que nada referencia a esto es justamente el hecho de apagar el quemador y por la acción del calor que está circundante, directamente esto se limpia, se autolimpia, digamos. Pensé que tenía... Ah, bueno, está. Tengo otras imágenes más adelante que ahora lo vamos a ver. Em, Ahora, un detalle interesante a analizar a la hora desde el aspecto técnico es que eh, a ver, cada vez que nosotros tenemos un horno, ¿sí? Dentro del diseño tuvo que haberse simulado en base a la calidad del gas que uno tiene. Esto es más que nada para gas porque eh, tal vez la combustión de combustible líquido tiene otros aspectos que también se siguen ese tipo de curvas, digamos, pero me interesa mucho más que entiendan el porqué de las curvas de operación. A medida que uno tiene una variación en la producción, específicamente en lo que es una refinería, se enriquece o se empobrece la calidad del gas, ¿sí? Esto que, ¿cómo tiene que ver?
como se van moviendo, digamos, las curvas operativas, ¿sí? Es decir, si corremos con crudos más livianos o más pesados, esto influye directamente en el gas en el gas de refinería en común, ¿sí? Entonces esto hace que tenga más o menos poder calorífico, ¿sí? Entonces, parte, digamos, del diseño, lo que contempla son gases con un poder calorífico menor y gases con un poder calorífico mayor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido que uno tiene que tener con este tipo de curvas? Es que, por un lado, nos van a mostrar la presión de gas, ¿sí? A la cual opera el quemador y el calor que va a liberar. Entonces, en función de acá, una de las cosas que van a ver es el LHV corta, que es Low Heat Value, ¿sí? Que hace referencia, digamos, a ese poder calorífico que tiene el gas, va a tener una serie de curvas que van a estar entre esta, que es la negra, y la roja, ¿sí? Entonces, justamente lo que nos va a indicar es por quemador, ¿sí? Cuánto calor aproximadamente puede liberar para una determinada presión. Entonces, se pueden hacer como muchos más cálculos y demás, pero a mí esta herramienta lo que me puede llegar a servir es como para saber a medida de para una consistencia dada de calidad de gas, entender si el equipo se está ensuciando o no. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Justamente por el incremento de presión. Una de las cosas que van a suceder es que los orificios, a medida que se vayan ensuciando, van a irse cerrándose cada vez más, y entonces eso va a incrementar la presión. ¿Sí? Entonces, un efecto que termina sucediendo es que como yo libero menos gas, el control lo que va a intentar hacer es pedir más presión. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar dar una capacidad de calor constante. ¿Sí? Entonces, em, justamente es por eso que, digamos, va teniendo este crecimiento y va pidiendo cada vez más calor. ¿Eh? Entonces, eh, esto, digamos, estas unidades del el low heat value, a ver si podemos hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom. Parte de lo que van a ver es que están en estas unidades, ¿sí? Em, y es BTU por segundo por cubic feet, ¿sí? Por pie cúbico. Y van a hacer netamente referencia, digamos, a esas liberaciones. ¿Eh? Entonces tenemos, por un lado, em, puede que estas curvas, digamos, hay que simularlas claramente en HiSeq, por ejemplo, o otros tipos de programas tal vez un poco más complejos, donde se le envía a quien hace el diseño una carta con toda la variación o la composición del gas que está dando y se hacen distintos tipos de pruebas para validar un poco ese calor y por ende sacar un análisis. ¿Eh? Este. Así que bueno, esta es una herramienta netamente teórica. Una cosa que va a vencer siempre esto es el ojo humano en cuanto a las inspecciones que termine efectuando. Y así como vimos, digamos, uy, me adelanté. Fíjense un poco que parte de de esa misma curva que nosotros estábamos viendo, amén de lo que sea lo teórico, yo puedo ir recolectando cierta cantidad de puntos a lo largo del tiempo e incluso dejarlos resguardados para distintos años, entendiendo que para cierta determinada carga, yo voy a poder ir construyendo mis propias curvas, ¿sí? Y de esa manera saber si yo estoy para esta presión, ¿sí? Cuánto debería ser la carga de los metros cúbicos que estoy necesitando y compararlos con la realidad. Em, bien. Así como vimos, digamos, que se terminaban dando esa formación de tubos en muñecos, yo una de las cosas que voy a observar es este tipo de gomas, ¿sí? Es como que se terminan generando como algunos compuestos como semiquemados, em, son arrastres, digamos, propios del gas, y terminan siendo como una especie de plastilina. Tienen un olor fuerte, ¿sí? Eh, con lo cual, digamos, uno hace referencia a que tiene una buena presencia de azufre. Vamos a ver un poquito más adelante justamente el tema del azufre cuando toquemos las cuestiones de seguridad, algunos riesgos de importancia de considerar. Bueno, y fíjense un poco también
en referencia a cómo termina siendo el ensuciamiento en un tip de gas que tiene milímetros, ¿sí? El orificio es muy chiquitito, comparado con mi dedo, debe ser así el orificio, y fíjense el grado de ensuciamiento que tiene. Entonces, esto va a intentar pasar por un orificio de este tamaño. Entonces, imagínense el grado de importancia que esto tiene para con nosotros, el hecho de hacer las limpiezas preventivas suficientes como para evitar que este ensuciamiento obstruya nuestros tips de gas. Es por eso que esto es sumamente importante, el monitoreo continuo y las predicciones que nosotros podemos hacer. Bien, em, normalmente una de las herramientas que más se suelen utilizar son filtros, ¿sí? En este caso tenemos un filtro de cono de bruja que lo que suele hacerse es, digamos, previo a la alimentación de gas de un quemador, se instala como esta especie de colector, ¿sí? Donde lo que va haciendo es retiene en una malla muy, muy finita, de la cual uno tiene que determinar el mesh, ¿sí? El mesh es el arreglo que tiene de filtrado de la malla y ahí se van a ir acumulando todo el ensuciamiento, digamos, que vayamos encontrando. ¿Eh? Fíjese que por determinado tiempo uno va haciendo esa evaluación y dice, bueno, en función de la caída, digamos, del gas que uno tiene, puede ser que tenga más predisposición a ensuciarse un gas, un quemador que otro. Entonces, a este quemador le tengo que dar más énfasis en limpieza. Miren todo esto. ¿Eh? Imagínense queriendo pasar, digamos, por ese orificio tan pequeño esto es difícil. Entonces, si uno hace una buena evaluación acerca de cómo ha cambiado cada X cantidad de meses, ¿sí? Hace un pesaje, puede llegar a estimar más o menos en una campaña qué ensuciamiento tiene y decir, bueno, mira, eh, tales quemadores se ensuciaron con tanta cantidad de gramos de ensuciamiento en este tiempo. Es preferible limpiar más veces el quemador A que el B. ¿Sí? Y esas son las evaluaciones que terminan otorgando valor e importancia para uno, porque otra cosa que uno puede hacer es instalar manómetros en los quemadores y a medida que uno va viendo que se termina dando una presión mayor que otra, eh, indica también un espacio de ensuciamiento. Así que bueno, imagínense todo lo que termina ocasionando a nivel estabilidad de llama. Si yo tengo una presión dispar, la llama va a tender a ser inestable y eso de alguna manera una de las cosas que puede hacer es impactarme directamente en tubos y ocasionar algún inconveniente. Y ni hablar, digamos, si uno quiere incrementar la corrida, ¿sí? Que es eh, la carga que está pasando a través de un horno. Si uno tiene un mayor ensuciamiento, una de las cosas que pueden llegar a suceder es que no pueda efectivamente alcanzar ese valor porque estaría, digamos, eh, impedido por la liberación térmica. Bien, entonces, fíjense en este caso haciendo un poquito más de zoom, toda esa carbonilla que termina permaneciendo. Es más, si pueden ver, una de las cosas que deberían suceder es que esto tendría que ser no digo transparente, pero prácticamente yo debería poder ver al menos un haz de luz y en este caso claramente no lo encontré. Eh, la verdad es que el hecho de elegir la malla correcta para cada uno de los filtros es una tarea importante y que eh, de alguna manera se termina determinando por distintos tipos de pruebas cuál es la correcta a fin de justamente evitar esto que hacíamos mención de la inestabilidad de llama y demás. Bueno, quisiera compartirles, digamos, como para que vean cómo es originalmente un quemador, ¿sí? Este es un tip de gas único, digamos, que tiene el quemador en sí. Tiene orificios en esta sección y perimetralmente tiene otros orificios más chiquititos, ¿sí? Esto que ven acá es la orientación, digamos, hacia dónde tiene que estar apuntando el tip de gas, que normalmente siempre tiene que estar orientado hacia el centro, cerca de donde está el piloto. Y miren cómo quedó. Ese ensuciamiento, digamos.
eh, toda esa carbonilla a mí me está enseñando que atrás de ellos estoy teniendo un ensuciamiento que debo ir corrigiendo a medida que pasa el tiempo. Esto es normal, no es ningún problema, digamos, que sea una causa que sea típico. Esto está dentro de los planes y demás. eh, y bueno, a nivel de hacer seguimientos de operación es de lo más importante. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son normalmente las acciones que uno tiene que tomar cuando tiene un ensuciamiento de este estilo? Eh, Primero lo que va a hacer es un cepillado, ¿sí? Con algún cepillo de acero, cosa de que pueda barrer en gran parte el ensuciamiento que quede incrustado. Em, Debe utilizar sí o sí una broca, ¿sí? Que le permita hacer una limpieza en un movimiento que sea, que nunca sea perimetral, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tips son herramientas delicadas que si uno les hace un... Son delicados, digamos, por los diámetros de los orificios, ¿sí? Fíjense que son muy chiquititos. Em, si uno los termina agrandando, lo que termina sucediendo es que tengo una mayor liberación de gas. Por ende, ese quemador quema más que el que está al lado y eso ocasiona un inconveniente a nivel general. Entonces, siempre el movimiento en una limpieza de un quemador tiene que ser de este estilo. Voy a cambiar el puntero. Si yo tuviera que limpiar el quemador de esta forma, lo haría así y nunca lo haría así. Porque lo que voy a intentar hacer es justamente esa limpieza con ese agrandamiento del orificio de gas. Entonces, ¿qué otras cosas suelen ser necesarias? Y se puede hacer una limpieza con vapor, ¿sí? ¿Se recuerdan que habíamos hablado que, por las producciones de calderas, parte de ese vapor yo lo podía utilizar para limpiar? Esta es una de las implicancias que tiene. Y una cosa que yo no debo hacer nunca es arenar, ¿sí? Por más ensuciamiento que yo tenga o más corrosión que tenga, una de las reglas de oro dice que no tenés que arenar porque lo que puedes hacer es favorecer el deterioro de algún quemador. Las chapas normalmente que tienen que cubren aparte de estos equipos suelen ser muy finitas y en el caso de los tips a veces se genera un poco de corrosión. Entonces, esa presión extra por el impacto justamente de la arena tiende a alcanzar un deterioro y no suele darse tanto con el vapor, ¿sí? Ahora vamos a ver un videíto. Espero que no salga el sonido. Ah, viene más adelante. Bueno, em, fíjense que para percibir, digamos, parte de ese ensuciamiento, uno lo que tiene que tomar en cuenta siempre es lo que ve en las mirillas. Miren, acá eh, parece que no, pero todo esto es un ensuciamiento de acumulación netamente de carbonilla. Y cuando uno apaga este quemador, automáticamente eso se empieza a deshacer y es suficiente como para evitar tener que desarmar el quemador y volverlo a montar. Esas operaciones, además de llevar tiempo, generan un costo y a veces para los planteos, para las organizaciones suelen ser complicadas. Em, bueno, ni hablar que uno ya tiene un poco un registro de una presión determinada, la cual puede llegar a hacer operaciones de limpieza, ¿sí? En este estilo. Bueno, acá lo que le hacía comentarios acerca de los manómetros, los ciclos de carga. Ni hablar que en las primeras instancias quienes más me suelen ayudar son los registros de las TMT. Vamos a ver eso un poquito más adelante, junto con la utilización de una herramienta como las termografías, que es vital para la operación de un horno. Este, y ni hablar que uno siempre tiene que seguir a rajatabla los instructivos de limpieza que rigen, digamos, por cierta compañía, porque terminan utilizando como referencia el diámetro de los orificios generados por diseño, con lo cual uno tiene una noción de qué tipo de broca usar para evitar el agrandamiento, ¿sí? La broca es como es una herramienta como un punzón metálico, ¿sí? Que no es lo mismo que una mecha, ¿sí? Justamente la mecha es algo que no hay que utilizar por el agrandamiento de tips, lo vamos a ver en dos diapositivas más adelante.
Y bueno, hay también uno en algún momento por el desgaste propio del tip, tiene que utilizar a las brocas como un indicador de desgaste que termine llevando a descartar el tip cuando ya está lo suficientemente grande. ¿Sí? Eso eso es de vital importancia. A ver si podemos. Está costando. A ver ahí. Ahí está. Em, Fíjense más o menos cómo es un poco la dinámica del vapor, ¿sí? Primero que nada, a mí lo que me va a servir de evaluar esta limpieza es ver un poco cómo se extiende la pluma, ¿sí? De vapor, que en definitiva simula ser la pluma del gas, ¿sí? Entonces acá se terminó dando este abanico donde de alguna manera uno puede tener una referencia acerca de hacia dónde va a estar impactando la llama. Y ni hablar que fíjense que estaban estos orificios, ¿sí? Que vimos anteriormente. Yo necesito ver, en este caso son cuatro orificios, necesito ver que salgan por esas cuatro orientaciones vapor. Si yo veo que una de estas está bloqueada, quiere decir que tengo que seguir insistiendo en utilizar una broca para limpiar y destapar finalmente ese tip, ¿sí? Bueno, fíjense acá esta maniobra. O sea, acá tenemos unos orificios y acá tenemos una mecha. Esto no es aceptable para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente uno dice, bueno, yo tengo esta mechita acá, entonces, y como tengo cierta carbonilla, puedo hacer puedo limarla con una mecha. No, la verdad es que esto debería estar prohibido. Yo debería poder utilizar directamente una broca con ese movimiento y poder sacarlo. Em, Inclusive el uso de solventes tampoco está recomendado. Quiere decir, si se terminó incrustando tanto el orificio, quiere decir que yo previamente no hice las acciones correctivas que necesitaba, o preventivas en realidad. Eh, entonces, la realidad es que yo no puedo utilizar esto como una herramienta, porque lo único que me va a hacer es en algún momento agrandarme el orificio. Miren que voy a ser bien exagerado comparándolo con este tipo, con este orificio de acá. Y lo que indefectiblemente va a hacer es, si yo tengo una llama de este estilo, que ésta sea mucho más grande. ¿Sí? Por más de que parezca medio exagerado, es la realidad y pasa en muchos casos. Entonces, eso termina siendo muy nocivo para para la operación. Cuando yo les hablaba, digamos, de ciertas tolerancias, digamos, que uno tiene que tener, eh, hace referencia netamente a conocer el diámetro de la broca, ¿sí? Ya sea si estoy en un punto de ignición o en un orificio principal. Ese diámetro de broca, digamos, está eh, normalizado, ¿sí? Y además de esto suele tener como referencia parte, digamos, de una nomenclatura en milímetros, como para tenerlo referencia, y uno ya puede saber de que si tiene ciertos límites a partir de los cuales ya tiene que descartar el tip de gas, ¿sí? Fíjense que para este caso, que son cuatro quemadores en particular, la tolerancia máxima que se admite es esta. Quiere decir que si yo tengo un orificio, el cual yo medí cada X cantidad de tiempo y alcanzo este valor, el tip de gas debería descartarlo. ¿Sí? Muchas veces no se termina haciendo eso y es una mala práctica porque o no hay previsión para la compra de tip de gas, porque tiene todo esto un costo. Muchas veces nosotros no tenemos fabricantes locales porque todo esto está diseñado especialmente, digamos, no solamente al milímetro, sino que con la orientación en especial. Se suele tender a enviar a un taller local a hacer un tip de gas y es bastante más complejo. Puede funcionar, pero siempre hay un riesgo asociado. Entonces, una de las cosas que amén de lo que uno tiene que hacer como limpieza de quemadores es saber cuándo descartarlos. Y una cosa que también es buena práctica es, si yo detecté que en un quemador tengo un tip de gas que está desviado, debería cambiarlos todos. ¿Por qué? Porque seguramente en el corto plazo va a suceder de que el otro de los tips se va a romper y además porque performaría mal el propio quemador.
piensen que si uno hace eso, cuando yo cambio un tip de gas y estoy con justamente en la tolerancia, ese tip en esa zona va a liberar menos gas. Entonces voy a tener una diferencia de temperatura. Es por eso que es un caso medio similar a cuando uno cambia las cubiertas de un auto. Normalmente cambia las cuatro cubiertas, no es que cambia una y deja que las otras tres estén iguales. Entonces recalcamos la importancia de no arenar, no realizar los movimientos circulares, evitar el uso de mechas y bueno, utilizar justamente las brocas acordes. ¿Eh? En el caso de calderas, digamos, una de las cosas que suelen suceder es que em, nosotros no podemos intervenir los quemadores hasta las inspecciones legales, ¿sí? A diferencia de los hornos, que uno tiene un bagaje medio normal, esta es la principal problemática. Y una de las cosas a las cuales no se suelen prestar atención es al estado de ensuciamiento que tienen los anillos de gas. A veces no logran alcanzar el tip, ¿sí? Por cuestiones de presiones y de turbulencia. Miren si los orificios de gas son tan chicos, el grado de ensuciamiento que tiene porque puede estar propuesto por la corrosión, digamos. Esto claramente nunca va a atravesar el tip de gas y yo siempre lo tengo generándome turbulencia en el interior del anillo. Entonces estas son una de las cuestiones que más énfasis tenemos que hacer en una inspección legal, amén del propio ensuciamiento que se nos puede llegar a generar en el interior. Bueno, nosotros ya vimos un poco acerca de las TMT en la clase anterior, pero quisiera hacer especial énfasis en la importancia que tiene la TMT. A mí una de las cosas que me va a terminar de brindar es, me va a orientar acerca de cuánta liberación de calor tengo en una zona determinada, ¿sí? Amén de la protección que yo quiera tener de los tubos. Yo voy a poder hacer una estimación de cuánta carga está pasando por determinado paso de horno, ¿sí? Por cuánta carga está pasando por cierta sección y cuánto calor se está liberando, porque si los caudales son más o menos parecidos, yo esperaría que el control que vaya a hacer me termine liberando la misma cantidad de gas y más o menos las presiones deberían estar bastante parecidas. Si esto cambia y tengo para las mismas cargas, tengo más liberación de gas o menos, o tengo más presión que en otros lados, algo seguramente me está pasando. Y en los vaivenes operativos eso puede llegar a generar algún inconveniente. Entonces, los registros de TMT son registros que se leen a lo largo del tiempo, ¿sí? Y son vivos, todo el tiempo se están moviendo. Entonces, fíjense qué es lo que pasó acá. Este es un análisis sumamente importante. Acá vamos a poder dividir esto en dos secciones. Primero que nada, en tres. Primero que nada, esta es la operación normal, casi de fin de ciclo de un horno determinado, ¿sí? Fíjense cómo fue rayando la temperatura. Acá una de las cosas que nos mostró es que se apagó, ¿sí? Tuvo un apagado puntual. Pero si vamos mirando, fíjense que más o menos los ciertos determinados tubos se encontraban entre los 600 y los 650 grados, versus estos que se encontraban casi a 100 grados menos. Algo seguramente estuvo pasando en esta operación, que puede ser o que circuló más carga, por ende había más refrigeración por parte del tubo, y estaba medio correcto la liberación de gas, o bien justamente el caso completamente adverso, de que no tengo nada de carga y entonces si bien tengo todo limpio, entonces una de las cosas que me pasan es que no liberé demasiado calor, entonces el tubo no se expuso. Pero si yo tuviera dos secciones similares, acá algo seguramente sucede. Y bien, como vieron, las pendientes fueron bajando, 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 bajando. Esto claramente parte de lo que sucedió es que en algún momento o la unidad paró, ¿sí? Por cierto tiempo. Puede que haya tenido una intervención de parada de planta o el horno se apagó. Fíjense que por el rango de tiempo fueron casi 2 meses, esto seguramente fue una parada. Y fíjense que cuando comenzaron todas a operar nuevamente, lo hicieron en un delta térmico realmente muy bajo. Fíjense la diferencia, ¿no? Eh, mm, de alguna forma se encontraron con 550 grados versus 650, son 100 grados de diferencia.
Eso quiere decir que yo tenía una costra de ensuciamiento que no me permitía el pasaje de calor por casi 100 grados. Y esto es el final del ciclo y esto es el inicio de un ciclo. Quiere decir que yo a partir de acá, en 2 o 3 años más adelante, eh, espero al final estar en esta instancia. Realmente es un trabajo exigente que hay que tener y de alguna forma uno tiene que tener esa cautela y las TMT son sumamente importantes. Son los ojos en el interior del horno. Ahora, una de las cosas que pueden llegar a suceder es que las TMT funcionan mal. Piensen que si de alguna manera uno tiene una rotura por una cuestión de la señalización, ¿sí? Interna, los instrumentos se deterioran y es normal. Si eso sucede, una de las herramientas que nos puede ayudar muchísimo y que también hay que hacerlo periódicamente es una termografía. Básicamente son una representación gráfica de la temperatura, la distribución de temperatura que hay en el interior del horno, ¿sí? Y que de alguna manera tiene una escala donde nos puede mostrar puntos fríos o puntos muy calientes, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos que a mí más me interesan? Lo que sucede alrededor de los tubos. Esos son los que a mí más me interesan. En este caso, fíjense que si ven acá puede ser parte de reflectividad porque es la pared del horno, pero eh, fíjense que de alguna forma en base a ese enfoque, algo de ensuciamiento puede ser que sea detectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar más caliente que el resto del tubo. Esto es todo un arte realmente leerlo y hay cursos especializados para esto, porque además lleva una cámara en especial. Esto normalmente lo hace parte del plantel de inspección de equipos. Pero lo importante a la hora de identificar esto es entender si es que yo observo en el interior de en el exterior, perdón, de cada uno de los tubos una distribución de temperatura dada. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito acá. Fíjense que si ve que más o menos todo es homogéneo, no hay problema. Eh, Ahora, si yo acá empezara a ver manchas, o por acá, algo raro está sucediendo. Y ahí es donde tengo que ver cómo está la inspección, cómo está combustionando un quemador. Y fíjense que la particularidad, yo acá lo hice como un ejemplo digamos, de referencia, es que normalmente uno tiene que ser consciente desde dónde está mirando la termografía. Estos numeritos que ven acá hacen referencia a mirillas, ¿sí? Que uno pone para identificar efectivamente desde dónde está mirando el tubo. Entonces, en estos casos, fíjense que la mirilla número 7 está viendo este colector, ¿sí? Este caso es un power forming que tiene tubos del tipo arco, como ya vimos anteriormente. En este caso, estos tubos son de doble fuego porque tienen dos fuegos a los costados y en estos también, ¿sí? Una cosa que nos podría pasar es que sea simple fuego si no tuviera estos quemadores, ¿sí? Esto es simplemente para recordar lo que habíamos visto en clases anteriores. Entonces piensen que si el termógrafo tomó una foto desde acá, desde la mirilla número 7, y yo tengo la cantidad de tubos donde tengo identificadas dónde están las TMT, ¿sí? Puedo más o menos estimar dónde estoy evaluando parte de esa termografía. Y lo más interesante es que yo voy a contrastar, por ejemplo, la temperatura de la TMT DD, ¿sí? Y DD está desde este lado, quiere decir que yo lo tendría que mirar sí o sí desde la mirilla 8 y empezar a contar tal vez la cantidad de tubos que yo encuentre para identificar cuál de todos estos es DD, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo lo que puedo hacer es contrastarlo versus la consola, ¿sí? ¿Cuánto es esta diferencia? Para saber qué tan mal o qué tan bien está funcionando la termocupla. Y fíjense que más o menos hay un error apreciable, ¿sí? Son pocos grados de diferencia. Entonces eso quiere decir que está funcionando ok. Em, las termografías son sumamente importantes. Además de a que las efectúen el equipo de inspección de equipos, porque justamente ellos lo que hacen junto con, o sea, con inspección de equipos o integridad mecánica, digamos, es el mismo nombre. Además de evaluar cómo está la confiabilidad de esos tubos, hace un seguimiento acerca de la evolución. Y es normal que a medida que voy incrementando el ciclo, se vayan ensuciando porque justamente hubo una mayor
impacto de ensuciamiento. Entonces, eso es esperable. Cuando se termina el ciclo, si se hace una limpieza, que vamos a ver más adelante, denominada peak de caulking, dejamos el tubo a cero, ¿sí? También podemos llegar a hacerlo con una práctica que se llama spalling, que también la vamos a ver y que es muy interesante también, pero uno ya tiene que ir tomando conciencia para poder proyectar junto con el resto del equipo, poder intervenir la unidad, ¿sí? ¿Y qué cosas pueden suceder si yo no hago estos monitoreos, este tipo de acciones? ¿Sí? Miren cómo se abre de un lado a otro un tubo. Esto es inaceptable. Piensen que está corriendo por acá adentro combustible, ¿sí? Nafta, por ejemplo, y esto se abre en este impacto. Mm, la bomba no sabe que hubo un tubo que estaba roto. Va a seguir saliendo combustible. Es una bomba de tiempo. Entonces, claramente el consolista tiene que estar muy atento y en el caso de que esto suceda, digamos, de un momento para otro, pero para no alcanzar esto hubo un montón de trabajo previo de nuestra parte en hacer las inspecciones, en la inspección de integridad, en entender, digamos, cuáles fueron los impactos que tuvo este tubo a lo largo del tiempo que lo hicieron alcanzar este estado. Em, y fíjense que acá parte del culpable de esto justamente es el ensuciamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver otra foto más adelante, pero esto es una acumulación de ensuciamiento sobre las paredes. Si yo tuviera el tubo limpio, imagínense que acá le está dando calor, el calor de un quemador. Va a atravesar esta resistencia, ¿sí? Y por este lado está pasando, no sé, crudo. Por ejemplo, en este caso es de un coqueo, de un em, horno de vacío. Acá pasa crudo reducido. Y entonces imagínense, para que la temperatura o el calor que yo transmito desde esta sección llegue acá, tuvo que haber atravesado lógicamente los tubos porque son quienes los contienen. Pero miren toda la resistencia que tiene que atravesar ese calor para que finalmente alcance el seno del fluido, ¿sí? Justamente si este tubo no tuviera ese ensuciamiento, claramente sería mucho más fácil la transferencia de calor y menos problemas tendría. Esto normalmente suele pasar cuando tenemos fluidos que son bastante viscosos y cuando pasan mucho tiempo entre limpieza y limpieza. Fíjense que acá se reduce claramente el área, ¿no? Los diámetros terminan siendo reducidos, entonces si yo comparo este versus este, uy, vamos a agarrar rojo, eh, claramente la presión también cambia, porque el caudal que pasa es mayor. Entonces, todo este tipo de cosas uno las tiene que tomar muy en cuenta. Y fíjense en como referencia, digamos, prácticamente eran dos tubos, ¿eh? Y ese ensuciamiento fue realmente grande. Este era un tubo bastante importante, no era un tubo chiquito. Normalmente cuando uno tiene tubos de menor diámetro suele darse fácilmente un ensuciamiento, digamos. Sí, yo lo trabajo a mucha carga y tengo mucho impacto, pero em, fíjense que justamente parte de lo que estaba sucediendo era que casi tenía dos tubos de espesor. Esa transferencia hace que todo sea un poquito más complejo. ¿Y de qué herramientas cuento yo como para poder limpiar eso? Bueno, si yo saco al horno de operación, puedo utilizar una herramienta que se llama pig de cooking, ¿sí? Pig de cerdo, digamos, y de cooking es porque lo que va a hacer es decoquizar todo ese ensuciamiento que yo estoy teniendo en las paredes. Entonces, esta es una práctica que se da solamente en paradas de planta, ¿sí? Es una práctica coordinada con mucha gente en donde normalmente interviene una empresa de servicios, ¿sí? Que justamente se dedica netamente a esto, y lo que hace es utiliza esta herramienta para, con estas puntas de acero, ¿sí? Que tal vez acá no se nota muy bien, pero tienen como una orientación medio eh, atravesada, ¿sí? Lo que van haciendo es esto va recorriendo
a lo largo del tubo entre varios idas y vueltas, y estos dientecitos van rompiendo y marcando cada uno de los espesores que están incrustados en la pared. Entonces eso va generando como una especie de peine, ¿sí? Porque tiene como una orientación, y después cuando lo va pasando entre idas y vueltas, se va rompiendo, y lo va arrastrando, y lo va arrastrando, y lo va arrastrando. Y vamos a ver ahora un videíto muy cortito más adelante de una empresa de servicios, donde lo que van haciendo es colectando todo ese ensuciamiento, porque utilizan unas bombas muy potentes y tienen puestos unas... em, como unas lanzaderas, ¿sí? Donde en esas lanzaderas lo que hacen es justamente poner este equipo, este equipo no, perdón, este pig que lo empujan con agua a presión y eso hace que empiece a pasar y empieza a raspar, a raspar, a raspar y se va cayendo y se va cayendo y se va cayendo. Bueno. Este es un proceso de limpieza mecánica combinado con hidráulica, justamente porque lo mecánico es el impacto que tienen los dientes de cada uno de los pigs, ¿sí? Que tienen un diámetro determinado. ¿Eh? Esto va a depender netamente del tubo al cual yo tengo. Voy a comenzar siempre con uno chiquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un diámetro mucho más chico y a medida que yo vaya limpiando, cada vez limpio más. Y hay una tolerancia máxima porque una de las cosas que uno quiere evitar es que estos mismos dientes impacten en los tubos, generando también que los rayen y dando puntos de corrosión, ¿sí? Entonces fíjense que acá hay como una diferencia, no es el mismo pi el de este 3 1/4 que el de este, ¿sí? A ver si lo puedo borrar un poco para que se vea mejor. Este, Fíjense que pareciera que uno tiene más dientes que otro. En realidad, este es el cortador, ¿sí? Que es el que va generando esa canalización de tipo de peine. Y este es un pig del estilo pulidor. Lo que va a hacer es todas las canalizaciones que uno fue haciendo en ese coquizado, este lo arrastra y lo empuja, lo arrastra y lo empuja. Entonces se quiebra en algún momento y se hace más fácil. Pero bueno, uno lo que tiene que terminar viendo a medida que va pasando el tiempo es el estado de esos dientes, el estado de la cabeza del pig, ¿sí? Ver si tiene mucho ensuciamiento o no. Normalmente suelen ser blancos como para que sea bien visible el grado de ensuciamiento. Y una vez que más o menos uno tiene una tendencia a que el pig se le va tomando los tiempos entre el pasaje, entre el ida y la vuelta, eh, si lo ve que ya sale relativamente limpio, se pasa a un pig que se llama de esponja, el cual una de las cosas que tiene que mostrar es que no tiene ningún corte, de que no sale tan sucio, este, y entonces termina siendo una de las pruebas de finalización, de limpieza. Siempre al inicio, lo primero que se pasa es un pig esponja, ¿sí? Como para que se den una idea, el pig esponja puede tener este tamaño, ¿sí? Es bien grande, se mete como a presión y no importa porque lo termina bombeando eh, justamente la bomba, ¿no? Y se deforma y hace un pasaje. ¿Y por qué se pasa primero? Porque una de las cosas que nos puede suceder es que nos olvidemos alguna termovaina instalada. Entonces, si eso sucede, imagínense que estos chanchitos que son así de chiquititos, ¿sí? Son mucho más chiquitos, pues son mucho más compactos. Si eso llega a quedarse incrustado por una termovaina, lo que más probablemente vaya a suceder es que se termine quedando atrancado y eso nos genere algún inconveniente operativo, ¿sí? Si se atranca uno de estos em, elementos es bastante complejo. eh, Suele darse en las curvas, ¿sí? Eso se suele dar por deformación, pero con las presiones que se van poniendo de un lado y de otro suele ser sencillo de sacar. A menos de que justamente haya algo incrustado en el interior, y ahí eso suele ser un problema. Bueno, acá hay un poquito un procedimiento acerca de cómo se termina realizando y demás, con las presiones, porque también una de las cosas que termina ayudando mucho es evaluar el caudal al cual se termina realizando esta práctica y viendo la presión. Si yo tengo más caudal o tengo un determinado caudal para una determinada presión, muy probablemente cuando yo vaya limpiando voy a tener más caudal y menos presión porque tengo menos restricción de ensuciamiento. Y eso es una de las formas en las cuales yo puedo evaluar qué tan efectiva es la limpieza. Ni hablar que a su vez
uno va a tener que ir mirando todo ese coque que va saliendo, de todos esos depósitos que se arrastran en una especie de jaulas, ¿sí? Em, Ahora lo vamos a ver en el videito. Y también se ve un poco en el agua de arrastre al final, ¿sí? Eh, Ni hablar que, bueno, esto es parte, digamos, también del propio proceso. Uno termina haciendo la evaluación junto con la contratista. Ahí lo vamos a poner el video como para... a ver, uy, disculpen. Ahí está. Más o menos los sistemas de limpieza suelen ser así, vienen en un contenedor. Está el operador que va manejando, digamos, el sistema. Tiene una serie de cámaras que los va ayudando a hacer la inspección. Estas son las lanzaderas por donde va metiendo los pics, ¿sí? Ahí está una manguera con una bomba para que la bomba es la que está en el propio contenedor. ¿Ven? Ahí mete el pic, fíjense que es bastante chiquitito, aunque no lo parezca. Después se va incrementando el diámetro, pone la lanzadera como para evitar que venga para atrás. Y fíjense un poco también cómo va viendo el agua con los químicos. Acá va viendo registros de presión acá, ¿ven? Que hay registros de presión y de caudal, y lo que espera al final es de que haga todo el recorrido, sí, se van haciendo las conexiones, digamos, como para poder ubicar los distintos hornos, los distintos pasos de los hornos, y de ahí lo que termina sucediendo es que todo ese ensuciamiento termina pasando y cayendo en un filtro canasto, y ahí es donde eso se termina recogiendo y se termina tirando para sacarlo, digamos, dentro del sistema. Esto es una práctica bastante interesante, no se suele hacer eh, en, digamos, todo el tiempo porque justamente necesitas que la unidad esté parada. Pero bueno, también existen otro tipo de prácticas con la unidad en operación, que es el caso del spalling, ¿sí? Básicamente en el spalling se suele dar en hornos de coqueo retardado, ¿sí? Donde tienen más de un paso. Un paso, no sé yo si hice mucha mención en el momento del diseño, pero un paso es una forma de derivar el caudal, ¿sí? Para que se termine distribuyendo en distintos sectores en el interior de un horno. Puede que tenga uno más una cabina en especial para un solo paso. Pero bueno, lo que termina sucediendo es que a lo largo de un tubo, sí, que suele verse más que nada en horizontal. A ver, vamos a hacer una grafiquita muy breve. Si yo tengo un tubo que, que va y viene, ¿no? Normalmente yo tengo quemadores asociados en distintos sectores. En este caso vamos a poner cuatro, que lo que van a hacer es liberar calor para estos sectores del horno, ¿sí? Del tubo, perdón. Entonces, eh, primero que nada se desacopla de la operación, ¿sí? O sea, si bien dice que el horno está en operación, quiere decir que no está pasado fluido de proceso por el interior, en ese caso coque. Y lo que se hace es, a medida que va pasando el tiempo, se apaga un quemador determinado, ¿sí? Y en el interior va pasando vapor, ¿sí? Vapor a alta presión. Entonces el vapor lo que va a hacer es descostrar en un principio mecánicamente al tubo, ¿sí? Y estas diferencias de temperatura que van a tener por tener los quemadores apagados van incluso a favorecer las tensiones y a que se descascare. Entonces de esa manera el vapor que venía llevando y recorriendo a lo largo de todo el tubo, lo que va a hacer es aprovechar y llevarse parte de todo ese ensuciamiento y después termina cayendo en algún colector final, ¿sí? Si bien les repito, se dice que está en operación, quiere decir que no se tuvo que apagar la unidad para esto, porque si no, a diferencia del PIG, yo no podría tener quemadores encendidos o apagados, ¿sí? Deberían estar todos apagados directamente. Entonces, lo más importante son estos choques térmicos que se terminan dando, ¿sí? Donde de alguna forma lo que yo quiero es enfriar ciertas zonas, ¿sí? Porque tengo un quemador apagado y a su vez arrastrarlas por el pasaje de vapor.
Es una práctica interesante, es importante coordinarla con todas las interfaces porque realmente es costosa de hacer por el tiempo en el cual uno tiene que invertir en bajar la carga. Em, bueno, quería mostrarles también que existe una unidad que esto ya hace más que nada referencia a la confiabilidad, que se llama PIG inteligente. Eh, Esta es una herramienta que tiene una serie de sensores, ¿sí? Que se hacen pasar. No tienen que ver con limpieza, pero sí con confiabilidad, en la cual lo que hacen es, terminan mandando una serie de transmisiones o de sondas, ¿sí? Y lo que determinan al final es el grado de espesor que tiene el tubo. Entonces, de esa forma, lo que se logra poder hacer es estimar cuánto tiempo le queda a ese tubo por el espesor y prevenirse para la próxima parada de planta para hacer el reemplazo de esa determinada sección. Es una herramienta que existe, que es interesante y que se aplica. Y siempre se hace en paradas de planta. Bien, vamos a estar ahora, ingresar ahora ya un poquito más en el final. Vamos a empezar a tocar algunos temas de seguridad, como ya les había mencionado anteriormente. eh, y que hace más que nada referencia a, primero que nada, el hecho de cuáles son las herramientas básicas que yo tengo que tener más que herramientas, las protecciones básicas que yo tengo que tener a la hora de estar operando cerca de un horno. Se suelen llamar EPP, ¿sí? Acá si bien le ponen equipment, son elementos de protección personal. Siempre van a constar de un casco, un lentes de protección personal y en el caso de que tengan que abrir una mirilla es recomendable el uso de una pantalla, ¿sí? Para evitar que el calor les pegue en la cara. En el caso de que haya presencia de gas de azufre y demás, se puede utilizar una mascarilla, ¿sí? Que tiene como una serie de cartuchos para prevenir la aspiración de justamente de estos compuestos. Em, en este caso acá no lo indica la imagen, pero deberíamos tener doble protección auditiva, ¿sí? Eso hace referencia a los taponcitos del estilo de natación y unas copas porque la realidad es que alrededor de los hornos hay un sonido muy, muy potente y eso termina generando inconvenientes en la audición. Así que este elemento es importantísimo. Em, Acá en este caso hace referencia a un chaleco reflectivo, más que nada porque, bueno, en este caso acá no utiliza un mameluco entero, pero sí deberíamos utilizar algún mameluco retardante. Guantes, siempre guantes, todas las superficies están recontra calientes cerca de un horno, de una caldera. No se confíen nunca. Y en el caso de que, digamos, tengan que operar con una mirilla, tal vez está bueno tener algún tipo de guante que no sea del estilo de baqueta, ¿sí? Porque el de baqueta tiene alguna resistencia, pero puede que esté todo muy caliente y este tipo de guantes sean necesarios. Bueno, acá es ropa ignífuga y siempre botines de seguridad. Bien, como les había hecho mención, digamos, puede que haya presencia de azufre, ¿sí? Entonces, normalmente, si eso sucede, siempre hay que tener este sensor que básicamente ante la mínima presencia de azufre, entre 0 y 10 ppm, comienza a emitir un sonido, ¿sí? Porque, bueno, tiene un sensor acá, un lector, que ayuda justamente a identificar la presencia de azufre. Y después ya nos podemos ir a un elemento extra que se llama cuatro gases, ¿sí? Que en este caso leen la ausencia de oxígeno, ¿sí? La presencia de sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y puede haber otros combustibles no quemados, ¿sí? Esto normalmente siempre se utilizan cuando uno tiene que entrar también a un espacio confinado, justamente por la ausencia de oxígeno. Si hay una ausencia de oxígeno en un espacio confinado, sí o sí es necesario esto, y ni hablar si alguno quiere tomar alguna foto y demás porque con la presencia de combustible puede darse algún principio de llama, una explosión. Bueno, ahora vamos a ir netamente a lo que es una situación de ahogo, ¿sí? Que justamente es de las instancias más graves que hay de seguridad de procesos. Y bueno, y tiene que ver netamente, por ahí se le pueden hacer la mención, digamos, con el ahogo de una persona, la falta de oxígeno. Sí, nosotros ya vimos anteriormente la importancia que tiene el oxígeno como parte del triángulo de fuego. Este,
Si se da la falta de oxígeno, la combustión no se va a poder hacer completamente y por ende se van a terminar dando presencia de combustible en lo quemado. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que hay gases que no se combustionaron, ¿sí? O que le falta combustionar. Entonces, ni bien encuentren temperatura que ya puede llevarla consigo porque en la zona aledaña hace mucho calor y encuentre una presencia de oxígeno, va a explotar, ¿sí? Entonces, justamente la falta de oxígeno es la principal señal, digamos, para decir que hay un horno que está ahogado. Muchas veces dicen, sí, bueno, pero tal vez más que la falta de oxígeno puede que yo tenga mucho gas circundante. Sí, pero en realidad vos lo que estás teniendo es un exceso de alimentación de combustible porque estás teniendo una falta de oxígeno. Piensen que el oxígeno, digamos, es gratuito y siempre está a disposición, entonces es un poco raro lo que suceda. Y esto puede darse porque o bien se cerró un damper o bien porque no se abrieron lo suficiente los registros de aire. Entonces esas dos entradas, digamos, que terminan ayudando al quemador a alimentarse, suelen darse, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los límites, digamos, que se suelen utilizar, que es esto, Tier 1, son definiciones, digamos, internas de alguna compañía, que está definido para cada unidad en particular. Justamente cuando se llegan a ciertos valores, por ejemplo, un 1% o un 0,5%, prácticamente está ahogado el horno. Entonces, lo que nosotros vamos a ver son llamas muy inestables porque las llamas van a tender a buscar el oxígeno en la cercanía y no lo van a encontrar. Este, como eso sucede, baja la presencia de calor, entonces el horno se ve que empieza a bajar calor y lo primero que va a hacer es responder dándole más gas. Él entiende, che, no estoy alcanzando la temperatura que quiero, voy a poner más gas, más gas, más gas. Entonces, está ese aumento de no solamente del combustible no quemado, sino del gas, ¿sí? Eh, Acá hace referencia a que disminuye la temperatura de Bridgewall. La temperatura de Bridgewall está dada entre la salida. Nosotros tenemos la zona, vamos, voy a hacer el esquemita muy rápido. Nosotros vamos a tener la zona convectiva en este lado y la zona radiante en este otro. Bueno, básicamente termina dándose más que nada en esta sección, ¿sí? Es próximo a la salida perdón, está en esta sección. Es entre la zona radiante y la zona convectiva. Ahí termina dándose una disminución de la temperatura, porque justamente no está logrando alcanzarla. Disminuye la temperatura, la COT, que es la temperatura de salida, y bueno, se daba este aumento repentino del caudal de combustible. Entonces, eh, ¿cuándo, digamos, puede ser que se detecten parte de estos sistemas? O sea, de estas instancias es cuando puede llegar a fallar un analizador de oxígeno, sí, que nosotros ya vimos algo en la clase anterior. Puede que yo, digamos, no me dé cuenta, o sea, con esto de la falla de oxígeno quiere decir que me esté indicando que tengo más oxígeno del que realmente tengo. Si yo tengo alguna infiltración de aire en la zona convectiva, porque tengo, que es donde suele darse la medición del analizador, si yo tengo algo de aire que me termina ingresando por la zona convectiva, lo que me está sucediendo es que es aire falso, ¿sí? No es aire donde tiene que darse, que es en la zona de combustión. O bueno, o se pueden dar las dos a la vez. Entonces, lo más importante que puede llegar a ocurrir es este estilo, cosas de este estilo, una explosión, ¿sí? Miren cómo quedó este horno, completamente desnudo e inutilizado. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nunca, jamás, bajo ninguna instancia, debemos aumentar el oxígeno. Y uno tiende a pensar, pero pará, si lo que vos me estabas diciendo era que el horno cuando está ahogado es porque le falta oxígeno, ¿por qué no le voy a dar oxígeno? Porque justamente lo que está intentando hacer todo el combustible que está dando vueltas es intentar encontrar oxígeno rápido y una fuente de calor rápido para explotar. Si yo lo primero que hago es abrirlo, bueno, en el lugar donde yo tenga ese ingreso va a tender a haber una explosión. Entonces, eso puede ser muy nocivo. Y eso es especialmente importante para cuando alguien abre una mirilla. ¿Se acuerdan que hablamos de la probita del guante y demás? Bueno, si yo abro una mirilla, que está en una zona, digamos, alcanzable de la zona radiante, lo que primero va a hacer es los gases que están dando vuelta ir a salir hacia ahí y explotar en la cercanía de una persona. Entonces, lo único que no tengo que hacer es aumentar el exceso de oxígeno. Este, Así que bueno, justamente parte de los problemas esos que están es que no deberían darse. Em,
Bien, entonces siempre es primordial mantener la calma y, digamos, estar preparado para poder salir rápido de esa instancia, que tiene un riesgo importante. Entonces, uno tiene que estar entrenado para esto. Nunca enviar al personal, justamente para verificar cómo está haciendo la combustión, ¿sí? Por justamente esto que comentábamos de la mirilla. Y lo que primero hay que hacer es cortar la alimentación de combustible, ¿sí? Si yo corto eso, bueno, en algún momento sí es cierto que va a salir, se va a ventear, se va a encontrar con aire allá arriba, bueno, lo que esté, que es acotado, el horno seguramente lo va a poder soportar. Y una vez que todo eso está venteado, listo, a partir de ahí, sí, abro los registros de aire lo suficiente, abro los dampers lo suficiente, evalúo la situación general como está y si veo que está todo en condiciones, vuelvo a ponerlo en marcha. Y la principal situación de ahogo que uno ve es cuando ve humo negro, ¿sí? Cuando sucede eso es que el horno está ahogado. Y bueno, a partir de ahí es que uno puede llevar el horno a los parámetros normales. Y si ve que no sucede nada, bueno, ya habrá estado solucionado el tema. Y lo importante es evaluar cómo están las temperaturas, ¿sí? Si todo eso está restablecido, ya la situación se salió de ese control. Y quería mostrarles este caso de estudio, que la verdad que lo viví en un tiempo y era medio bravo, porque lo que nos sucedía era lo siguiente. Yo estaba con un operador, que era un operador que tenía más de 20 años en la empresa, y lo que le sucedía era que él abría el damper hasta un punto que no estaba bien calibrado, donde decía que estaba abierto o cerrado, y él si lo abría del todo, el horno se ahogaba. Entonces tenía la indicación de abierto y cerrado. Entonces dices, ah, bueno, debe estar mal puesta la indicación. Entonces él lo que hizo fue cerrarlo del todo. Y cuando lo cerraba del todo, también se ahogaba. Entonces, claro, lo que él no quería hacer era operar el horno. Dice, no toquemos el damper, dejémoslo en un momento, lo ponía en la zona intermedia. Y bueno, y en función de eso evaluaba a ver qué hacía. Entonces pasó el tiempo, intentábamos evitar tocar ese quemador. Y miren cuál fue el problema que sucedía. Uy, no me vas a decir que no tengo el video. Buah. Bueno, les voy a contar un poco. No, no me funciona el video, salió mal la. Ah, no, no, sí, sí tiene que funcionar. Ahí está. Fíjense, mira, ahí una de las cosas que hicimos fue que yo le pedí abrir al operador parte de la medición hasta la mitad, ¿sí? Fíjense que acá ya estamos viendo que prácticamente está completamente abierto. Miren, esta era la mitad, ¿sí? Uy, por acá estaba por la mitad. Ahora, él lo que iba haciendo, él seguía abriendo. Abrió un poco más, ese era el punto máximo, y él seguía abriendo. Y miren lo que pasó, se empezó a cerrar. Y él seguía abriendo y se cerraba. Y cuando lo terminó de abrir del todo, lo que pasó es que se cerró por completo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Es que, eh, claro, le estaba sucediendo de que cuando él lo abría, se cerraba y era porque estaba girando en sí mismo el damper. Entonces, tanto full abierto como full cerrado, era efectivamente que en ambos casos se terminaba cerrando. Entonces, solamente le quedaba una etapa intermedia para esto. ¿Qué fue lo que sucedió después? Se agarró, se cambió el damper y fin del problema. Este, el manejo del damper siempre suele ser algo sensible y normalmente la gente es un poco reacia a manipularlo porque justamente cuando salen este tipo de cosas estás muy pegadito al ahogo del horno y nadie quiere ser el responsable de un ahogo. Bueno, ya saliendo un poquito y encarando ya la etapa final, les voy a compartir algunos trabajos que hemos realizado en paradas de planta. Por ahí me parecía interesante compartirles esta imagen de un reporte del IAPG, ¿sí? Que es el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, donde más o menos evalúan un poco son los aspectos más básicos de la inspección de un horno, ¿no? Los seguimientos de la eficiencia de la temperatura de chimenea, la limpieza de la zona convectiva, como habíamos visto, de los ensuciamientos, evaluar cómo está el tiro, sellar fugas de gas, hacer pruebas, digamos, de seguimiento de la inspección correcta de la llama,
Aquí esto está un poquito interesante para que lo vean después, pero lo importante de analizar de esta imagen es ver cuáles son las etapas que yo puedo controlar en operación y cuáles no. Y aquellas que me excedan, por cualquiera sea el motivo, yo lo tengo que presentar para una parada de planta. Entonces, una de esas instancias, por ejemplo, es la alineación de tip de gas, ¿sí? Fíjense qué distintas que están eh, e- este es un mismo tip de gas para un mismo quemador para una misma configuración. Acá hay dos orificios, acá hay otro orificio y acá hay otro. ¿Qué es lo que sucede? Es que eh, es de suma importancia que todo quede alineado a la misma altura. ¿Por qué? Porque la liberación de llama va a ser muy distinta. Fíjense, acá, digamos, hay una tolerancia máxima, ¿sí? Que la brinda el proveedor, donde te indica cuál es desde la distancia al piso a la cual se debe encontrar. Y este fue un estudio que se hizo claramente con el horno apagado, identificando cuáles eran los puntos donde hay un problema en el piso que termina levantándose tanto que, en definitiva, los tips de gas no pueden operar correctamente. Y bueno, en base a eso, este, se terminó generando un reporte y se arreglaron ciertos sectores del piso. ¿Eh? Es normal, digamos, ya como habíamos visto en los aspectos básicos, que haya que reemplazar el piso, o tal vez sean sectores directamente donde esto suceda. Hace más que nada referencia a que, bueno, a que uno tiene que cuidarlo como la base de una de las protecciones de aislamiento contra la temperatura. Y el cocinado del mismo es algo sumamente interesante para proseguir y entender, porque van sucediendo muchas cuestiones químicas a lo largo de eso. Pero bueno, ¿cuáles son los trabajos más comunes que hay? Las limpiezas de las líneas de gas, ¿sí? Ya sea el anillo de gas, las bajadas, ahora lo vamos a ver en una imagen, un esquema utilizado más adelante, los robinetes, ¿sí? Que son, digamos, los bloqueos que uno tiene que tener para la habilitación o la deshabilitación de los quemadores, y el quemador en sí. Tal vez haya incluso que hacer una limpieza o reacondicionamiento de los quemadores, que esto se hace más que nada referencia a las cerraduras, a las velas o los tipos de gas. Ver el interior del horno, ya sea ver el estado de los refractarios y las bocas de fuego, las muflas, todo lo que son TMT, bueno, acá se repite lo que es quemadores y el piso. La alimentación de aire, ya sea en los registros de aire, en el damper, en los ventiladores, en las chimeneas. Y en el caso de las calderas, digamos, siempre hacer el acondicionamiento de quemadores, reemplazo de tubos, la revisión de los ventiladores y la inspección interna de los acumuladores. Estos, muy a grandes rasgos, son los principales trabajos que se terminan haciendo, ¿sí? Capaz que acá se hace un poco más de énfasis sobre cómo se hace la limpieza de gas, de una línea. Pero lo que siempre es importante y tener como una especie de bonus track, digamos, es el hecho de pensar de que uno cuando va a ser parte de todas estas limpiezas siempre tiene que ir con alguna linterna y una cámara, ¿sí? Para poder sacar cosas cargadas. Muchas veces pasa de que en los interines de los idas y vueltas uno termina teniendo todos los equipos y no suele tenerlo cargado, entonces siempre hay que recordar de esto, que aunque parezca tonto. Siempre ir con más de una lapicera porque muchas veces uno tiene que hacer algún esquema de trabajo para compartirle a alguna empresa contratista que está haciendo el trabajo y si uno no tiene una lapicera ya está un poco eh, limitado. Este tema que hablábamos anteriormente, de identificar si yo tengo que hacer algún reemplazo de cada tips en el almacén, saber cuántos puedo cambiar en base a lo que yo ya tengo y generar las compras que sean necesarias. Pero bueno, miren, este es el caso, digamos, de cuando yo por ahí se los mencioné muy rápidamente. En lo que hace referencia a los anillos de gas, suelen darse como, en el horno en este caso es una caja negra, donde tiene un anillo de gas, ¿sí? Que bueno, está alimentado, digamos, por toda una línea previa, y justamente lo que tiene son bajadas que son de este estilo, ¿sí? Justamente para evitar que el ensuciamiento se arrastre hacia abajo, en el caso que yo lo tenga, por eso es importante limpiar el anillo en una etapa. Estas bajadas se limpian, estos son los robinetes, que es un bloqueo, ¿sí? Es el primer bloqueo que tenemos, esto es una plataforma, ¿no? Y después hay una segunda línea donde hay un segundo robinete para el segundo bloqueo y acá está la herradura de gas. Entonces, básicamente, yo a la hora de poder limpiar efectivamente todo, tengo que limpiar la herradura, la bajada de gas, la otra bajada de gas y el anillo.
Este esquemita, digamos, por ahí es medio sencillo, pero divide un poco las etapas de limpieza y hace un poco más de énfasis en qué cosas se hacen referencia. Bueno, en cooperación con la gente de inspección de equipos o integridad, se toman varios temas. Una cosa que se puede hacer también es el cepillado de los tubos, ¿sí? Muchas veces quedan como unas especies de cáscaras, productos de corrosión por temperatura. Y eso es importante. Fíjese acá, este es un caso. El reemplazo de las TMT también se hace con los chicos. Y una de las cosas que hay que ver es siempre si se encuentra algún bubón del tubo o el estado de alguna gaviota. Las gaviotas son, yo creo que ya se lo mencioné en algún momento, son los agarres de los tubos. Bueno, y es importante, digamos, en el caso de que haya un reemplazo de piso, evaluar qué disponibilidad hay de termocuplas de sacrificio, que básicamente son termocuplas que terminan quedadas incrustadas dentro del piso del horno, y ya no salen más y sirven como para hacer justamente el seguimiento de la evolución del secado del piso y este es bastante gracioso, digamos, pero la limpieza de la zona convectiva no es para personas con vértigo porque realmente uno se asusta bastante estando arriba. Así que no es necesario que se sientan en la obligación de hacer una inspección de ese estilo si tienen un poco de temor a las alturas. Bueno, ya mirando un poquito las inspecciones legales, parte de los temas que habíamos hablado antes, el cierre de mínimo oxígeno de los ventiladores de tiro forzado, la inspección de los tips de gas, lo mismo sucede con el combustible líquido. En el caso de combustible líquido yo lo puedo ver en una operación normal, pero bueno, en este caso están las otras demás. Las instrumentaciones, y bueno, ver un poco, evaluar todas las cuestiones, las manchas negras que puedo llegar a encontrar en algún momento en el interior del horno por encontrarse em, por una mala combustión en algún momento. Siempre llevar una linterna, ¿sí? Cargada, porque hay muchos sectores que van a ser muy oscuros y no los van a poder ver. El arnés de seguridad siempre vital. eh, no sé por qué normalmente escasean, pero es vital. Más que nada por si uno tiene que subirse a una plataforma y demás, en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad es sumamente importante. Y en lo posible siempre hay que inspeccionar los tubos antes de que los cepillen porque suelen cepillarlos todos de una enseguida. ¿Eh? Y bueno, un tema que no quería dejar de pasar en alto, que tiene que ver con referencia a lo que son las normas, ¿sí? En referencia a lo que son hornos, se utilizan las normas API, ¿sí? Que pertenecen al American Petroleum Institute. Que bueno, en el caso, digamos, de lo que hemos abarcado dentro del curso, si bien todas estas son las normas, las más aplicables terminan siendo la API 560 y la API 573, ¿sí? Una porque hace referencia a las inspecciones de los equipos de combustión, y la otra es ya más que nada también son normativas de diseño, ¿sí? Como para, digamos, tener nociones básicas. El resto son sumamente importantes, hablando de especificidades, ya sea del BMS, que es el control de los quemadores, requisitos para el diseño de justamente de quemadores en particular, y bueno, otras cuestiones, digamos, que están no solamente con API y ASME, que comparten un poco las referencias a corrosión, creep y deformación de tubos. ¿Sí? Y netamente la anterior hace especial énfasis en hornos y lo que es específico para calderas son las normas ASME, ¿sí? Las normas ASME son de la American Society of Mechanical Engineers, se creó hace, creo que son del 1800, una cosa así, que se daban para las primeras calderas, digamos, que se iban construyendo, no se seguían riesgo, no se seguían controles de seguridad y terminaron explotando, entonces se terminaron encontrando un montón de especialistas y empezaron a poner las pautas principales para la correcta construcción de una caldera. Y bueno, si ustedes ven cualquiera de todas las normas ASME, norman listan, perdón, todos los tipos de normas, muchas hacen referencia a las construcciones, digamos, por ahí eh, están buenas. eh, Separar, digamos, lo que son las calderas de los equipos sometidos a presión. ¿Eh? Estos son normas más que nada constructivas, pero la norma 6 es la que más está asociada a la operación.
¿sí? Y bueno, son normas que sirven para, las anteriores, las constructivas, sirven como para elementos de formación de ustedes, ¿sí? Es intentar entender un poco cuáles son los fundamentos que terminan llevando a no solamente la generación de las distintas piezas, sino a su vez al por qué. ¿Por qué la elección de ciertos tipos de materiales? Porque todo está listado en las normas. La realidad es que todos los años terminan sacando nuevas revisiones, pero la realidad es que son herramientas clave y más que nada si uno está desde el ambiente técnico se tienen que valer. Así que bueno, ya estamos prácticamente en hora, estamos finalizando, vamos a ir a las preguntitas, estas son cuatro, son medio rápidas. Este, digamos, las vamos a ir, yo estas las voy a contestar en particular para ir justamente un poquito más rápido, pero no quitarle tanto tiempo. Vamos a tener un examen recopilatorio, se lo va a estar compartiendo Edu a la brevedad. ¿Eh? Quédense tranquilos que la idea va a ser que más que nada puedan hacer un repaso de los puntos fundamentales. No hay nada que no hayamos visto y las preguntas son más o menos similares a las que nos hemos hecho. Ya estamos finalizando el curso, así que nada, espero que haberles dejado mucho. Vamos a empezar con esta, hace referencia a si puedo utilizar una mecha para limpiar un tip de un quemador. Ayúdenme ustedes, ayúdenme ustedes. Eh, la respuesta A dice sí, pero debo tener en cuenta el diámetro de los orificios, es decir, que yo puedo utilizar una mecha. No, ya que es suficiente con el arenado. La respuesta número C dice no, debo utilizar una broca que no agrande los orificios. O D, sí, los movimientos circulares son ideales para limpieza de orificios. ¿Alguien se anima con alguna de estas Es respuestas? la C, la respuesta C. La respuesta C, correcto. No, una broca para que no agrande los orificios. Recuerden que hay un par de las cosas que hacían referencia a que bueno, que no podíamos utilizar el harinado y que teníamos que tener en cuenta las brocas con los diámetros de pasa no pasa. Las termografías son útiles para validar la medición de una TMT, conocer la distribución de temperatura en un tubo, tomar estrategias para cuidar la confiabilidad de los tubos, o todas son correctas. La respuesta D, todas. Correcto, correcto, Juli. Sí, todas las respuestas anteriores eran correctas. Todo esto me sirve. Primero, la termografía yo podía validar porque contrastaba contra la consola la elección de temperatura, la distribución de temperatura, porque a mí me iba a servir para encontrar manchas, ¿sí? Si es que tenían un ensuciamiento, y justamente eso a mí me iba a servir para tomar estrategias a futuro. ¿Eh? La tercera pregunta es, si se da una situación de ahogos, ¿debo darle más aire al horno de inmediato para que combustione mejor? Cerrar la alimentación de combustible inmediato. Inspeccionar cómo viene la combustión desde la mirilla y alertar a todo el equipo. O D, todas las anteriores son correctas. Esta está un poquito complicada. Por ahí el énfasis general es el más importante. Y en primera instancia es la B. Correcto. Ay, ¿por qué no otra vez lo puse mal? Disculpen, no sé qué me pasa, siempre pongo mal la respuesta. La respuesta correcta es la que vos decís, Juli, es la B, es cerrar la alimentación de combustible inmediato. ¿Por qué? Porque recuerden que el problema más fundamental que teníamos era el faltante de oxígeno, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que nos termina dando? Si yo le doy más aire de inmediato, no, error. Si yo inspecciono la combustión desde una mirilla, lo que hago es abro y hago que ingrese en el interior aire, error otra vez. Y justamente como dos de esas son erradas, todas las anteriores no servían. Y no es que es por descarte, sino que por lo que primeramente decíamos que íbamos a hacer, que era cerrar la alimentación de combustible, va a hacer que evitemos que haya continuar ahogando al sistema. ¿Eh? Así que sí, está correcto, Juli. Gracias. Y bueno, esta por ahí es un poquito más fácil. Como ven, ¿cuáles son las principales normas para hornos?
API o ASME. Vamos a pasar. La respuesta correcta era la API, ¿sí? Porque hablábamos específicamente de hornos con referencia al American Petroleum Institute, ¿sí? Eh, Esta yo después tengo varias de todas estas en mi poder, así que si en algún momento las necesitan, me mandan un mensajito de WhatsApp y se las comparto. ¿Eh? Así que, bueno, ya para finalizar, haciendo un poco un resumen del curso. em, bueno, este lo voy a leer directamente porque es un poco una conclusión personal de lo que yo creo que pueden haberse llevado del curso. Es el conocer los equipos de combustión, su correcta operación, mantenimiento es fundamental para la seguridad del personal, la confiabilizar y tener operaciones de proceso eficientes. En el curso usted aprendió sobre los tipos básicos de hornos y calderas, los principios de las operaciones y la función de los componentes para poder tener al menos un punto de partida de sus hipótesis. Los conocimientos adquiridos pueden resolver múltiples problemáticas que ocurren en el día a día, que son diversas y complejas, ¿sí? Y que ustedes lo que les van a hacer, les van a servir es que tomar decisiones rápidamente le darán un plus para las actividades de valor, como a su vez una solidez técnica para el resto del personal con el que trabajan. Y tal vez algo que uno por ahí siempre tiene que tener énfasis porque las compañías les sirve mucho que sus colaboradores los ayuden a generar ahorros, generar ahorros a la compañía por ajustes sencillos y cuidar la seguridad de las personas y sus equipos. Así que, bueno, quisiera aprovechar a agradecerles por el tiempo invertido en este curso. Sé que los sábados suelen ser complicados porque uno quiere aprovechar ese tiempo para descansar, para ver un poco a la familia, hacer otras actividades. Sé que hemos tenido a lo largo de este tiempito algunos desvíos personales con los cuales aprovecho de disculparme con todos ustedes y nuevamente agradecerle la predisposición, la buena onda y el interés. Eh, el contacto mío lo tienen para cuando lo necesiten y bueno, quedamos abiertos a encontrarnos en algún otro curso de Training. Así que muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta en particular. Si les parece, cerramos acá y cualquier cosa nos escriben al WhatsApp. ¿Eh? Muchísimas gracias y buen sábado a todos. Muchas gracias, Nico. Buen sábado. Gracias, Nico. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Nico. Muy bueno todo. Me Te mando alegro, un me abrazo. alegro. Chao, chao. Chao, chao.